Con su permiso, Presidenta Diputada, compañeras de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados. En virtud de que la iniciativa que voy a presentar es de carácter federal y en base al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho que nos otorga para dar inicio a una iniciativa en la fracción tercera, me va a permitir dar lectura puntual de toda la iniciativa, Presidenta Diputada. En ejercicio del derecho de iniciativa previsto en el artículo 71, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 61, fracción séptima de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y en su correlativo 38, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, consideramos pertinente presentar la presente iniciativa de decreto al Congreso de la Unión, que reforma y adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente exposición de motivos. La rendición de cuentas es un tema sin el cual no existiría la buena gobernabilidad, en la medida en la que ésta fomente la legalidad y el comportamiento responsable de los funcionarios electos, legisladores y servidores públicos, se fortalece la agenda del federalismo mexicano. Forjar la República en esta época nos obliga a cumplir de manera definitiva con la transparencia y acciones que corresponden a los intereses de los ciudadanos. Debemos hoy, más que nunca, asegurarnos de que estamos representando cabalmente los principios democráticos y comenzar por el cumplimiento del poder sin límite a través de sus funciones e instituciones que se encarguen de que éste no sea utilizado para fines personales o a la voluntad de quien lo ejerce. A través de la función de fiscalización del Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, de acuerdo con el texto constitucional vigente, está facultado de control político del Legislativo al Ejecutivo, como puede observarse en los artículos 74 que la letra dice. Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados. Sexto, revisar la cuenta pública del año anterior con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. Como ya se ha comentado, la revisión de la cuenta pública la realiza la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación y si del examen que éste realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y a las partidas respectivas, o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley. En el caso de la revisión sobre si el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha autoridad solo puede emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos. En el año 2000, se realizaron reformas constitucionales a los artículos 73, 74, 78 y 79 de la Constitución Política y se promulgó la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Dicha Ley de Fiscalización Superior fue derogada en 2009 y abrogada en 2016 en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que actualmente la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación ha desarrollado el marco jurídico de las manos del Sistema Anticorrupción. La actual Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación tiene por objeto la revisión y fiscalización de la cuenta pública, de las situaciones irregulares que se denuncien respecto al ejercicio fiscal en curso o a ejercicios anteriores distintos al de la cuenta pública. De la aplicación de las fórmulas de distribución, administración y ejercicio de las participaciones federales, del destino y ejercicio de los recursos provenientes de financiamientos contratados por los estados y municipios que cuenten con la garantía de la Federación. Aunado a lo anterior y destacando
que el artículo 17 de la Ley de Fiscalización Superior refiere que una de las atribuciones de fiscalizar los recursos públicos federales que la Federación haya otorgado a las entidades federativas y municipios, cualquiera que sean sus fines y destino, y verificar su aplicación al objeto autorizado. Esto solo se hace en cuanto a los recursos federales se refiere. Como podemos observar, a nivel federal, se han impulsado diversas reformas para crear una estructura jurídica que ha fortalecido la gobernanza pública y defendiendo los principios de rendición de cuentas, integridad y transparencia en el gobierno, por medio del Sistema Nacional de Fiscalización. Sin embargo, varias entidades federativas la han tomado como marco de su ley, pero algunas reformas no han sido atendidas, debilitando así de forma directa al propio Sistema Nacional de Fiscalización. De acuerdo con la perspectiva del Gobierno Integral de la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico, se reconoce que desarrollar mejores políticas depende de la aportación de diversos, partiendo de la necesidad de coordinación y coherencia entre todas las áreas de política pública, los poderes y los órdenes de gobierno. Por lo que las entidades de fiscalización superior son un factor decisivo en el sistema de actores de gobernanza y su función está evolucionando. Muchos órganos técnicos de fiscalización trascienden su función tradicional de supervisar el ejercicio de los recursos públicos para proporcionar datos y el análisis que apoyen en materia de transparencia y de la oportunidad de que los ciudadanos conozcan la aplicación del destino del dinero público. El artículo 37 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción refiere que el Sistema Nacional de Fiscalización tiene por objeto establecer acciones y mecanismos de coordinación entre los integrantes del mismo, por medio del intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos. El Sistema Nacional de Fiscalización ejemplifica este enfoque, ya que agrupa a los órganos de auditoría y control gubernamental nacional y estatal mediante una plataforma para coordinarse, intercambiar información e impulsar mejoras tangibles en materia de gobernanza. Por ello, el Sistema Nacional de Fiscalización de México requiere seguir perfeccionando y fortaleciendo, considerando que la coordinación de la Autoridad Superior de Federación con las entidades de fiscalización locales permitan fortalecer la autonomía de los órganos locales de fiscalización en México, aprovechando el ímpetu de las medidas recientes en el que se incluyó al Sistema Nacional de Fiscalización en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Promover un enfoque congruente del control interno y gestión de riesgos en todo el gobierno al homologar los marcos jurídicos existentes y mejorar la coordinación entre los órganos de auditoría interna y externa. Simplificar los procedimientos de auditoría en la República Mexicana a fin de reducir al mínimo la duplicación y mejorar la supervisión de las participaciones a entidades federativas y municipios. Aumentar los recursos presupuestales y corregir las deficiencias de las capacidades para ayudar a las instituciones de fiscalización estatales a cumplir con sus mandatos y moderar el riesgo de disparidad entre regiones y órdenes de gobierno. Fortalecer el servicio profesional de auditoría y crear políticas acertadas de gestión de recursos humanos en las entidades de fiscalización que favorezcan la independencia y un desempeño eficaz. Hace algunos días, las Comisiones Unidas de Presupuesto y la Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión realizaron el foro entre legisladores en materia hacendaria en el Palacio Legislativo de San Lázaro, con la participación de diputados federales, locales, senadores y funcionarios. En los trabajos de la Mesa de Órganos de Fiscalización y Rendición de Cuentas, con la participación de la doctora Cecilia Licona Vite, se trató igualmente el marco legal y la organización de la Auditoría Superior de la Federación, así como el tipo de auditorías que dicha instancia lleva a cabo. Se describió en la mesa las etapas de fiscalización y el tema del Congreso de la Unión en el proceso, así como el actual Sistema Nacional
anticorrupción y de fiscalización, su base legal y las instituciones que lo conforman. La mesa concluyó que se debe avanzar de forma integral hacia la respuesta de estos retos con el diseño de una ley general de fiscalización y rendición de cuentas, con los consecuentes ajustes de las medidas vinculatorias para el sistema de procuración de justicia y de sanción judicial. Una ley general de fiscalización y de rendición de cuentas debería establecer las bases, principios y procedimientos generales para homogeneizar y coordinar la fiscalización de los recursos públicos. Nuestro país atraviesa por nuevas condiciones y principios del gasto, que consideramos deben de tener todos los mecanismos fundamentales para que realmente funcionen, además de una austeridad en la que la República Mexicana es fundamental que obliguemos a los órdenes locales a través de una ley general de fiscalización a lograr la eficiencia del gasto público. Reconocemos desde luego la responsabilidad que ha demostrado el auditor superior de la Federación en los trabajos, pero esto no ha sido suficiente. Tenemos que utilizar sus herramientas y buenas prácticas para que la información sea accesible al público en general y sea suficiente para que los congresos locales puedan completar de forma eficaz las revisiones, dictaminación e incluso calificación mediante elementos técnicos de las cuentas públicas estatales y municipales. Por tal razón, es necesario reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objeto de dotar de facultades al Congreso de la Unión para poder expedir esta Ley General de Fiscalización y Rendición de Cuentas, que será el marco jurídico esencial para fortalecer la función de fiscalización del Congreso de la Unión y de los congresos locales, por lo que a su vez, atendiendo el procedimiento legislativo de la 60ª legislatura, se somete a consideración del Honorable Congreso de la Unión el siguiente proyecto de decreto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión decreta, artículo primero, se adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Para expedir la Ley General de Fiscalización y Rendición de Cuentas, que establezca las acciones y mecanismos de coordinación entre los órganos dependientes de las legislaturas locales en el intercambio de información, reglas y procedimientos encaminados a la fiscalización de los recursos públicos. Solicito que la iniciativa sea inscrita de forma completa en el diario de debates y en la Gaceta Parlamentaria, Presidenta Diputada, y es cuanto, compañeros diputados. Muchas